Siempre fui de los que se perdían en la fiesta. Los fines de semana eran para olvidarlo todo. El trabajo, las preocupaciones, la vida misma. Nadie me podía detener. Me descontrolaba, bebía hasta perder la noción del tiempo y al amanecer me arrastraba de vuelta a casa, tambaleándome entre la niebla y el humo de la ciudad. La noche era mi refugio, pero esa noche cambió todo. Era tarde, ya había pasado la medianoche y el alcohol pesaba sobre mí como una losa. Caminaba de regreso a casa por una de esas calles oscuras y desiertas que se convierten en laberintos en el caos de la borrachera. Solo podía escuchar mis propios pasos resonando en el pavimento y el eco distante de la música que todavía flotaba en mi mente. La brisa fría me golpeó la cara y de alguna manera me sentí más alertado, como si algo estuviera fuera de lugar. Giré una esquina y ahí, a lo lejos, vi algo que me hizo detenerme en seco. Al principio pensé que era una sombra, pero cuando mis ojos se enfocaron mejor, me di cuenta de que no era una ilusión. Era un perro negro, grande, mucho más grande de lo que debería. Estaba parado allí, en medio de la calle, inmóvil, como si me estuviera esperando. Sus ojos, rojos como la sangre, brillaban con una intensidad que me atravesó, y sobre su pecho brillaba una cadena metálica y brillante, como si estuviera hecha de algún material que nunca había visto antes. Algo irreal, algo que no debía existir. Me quedé congelado. El perro no se movió, pero podía sentir su presencia como una presión pesada en el aire. El miedo comenzó a recorrerme lentamente y el alcohol en mis venas ya no era suficiente para ahogar la sensación de terror que me empezaba a invadir. De repente sentí como si la calle misma se hubiera oscurecido más, como si la noche se hubiera cerrado sobre mí. El perro dio un paso hacia mí y algo dentro de mí me gritó que debía huir, pero mis piernas no respondían. Mis ojos seguían fijos en esos ojos rojos que parecían devorar mi alma. El animal caminó lentamente y cuando estuvo lo suficientemente cerca, una sonrisa apareció en su rostro. No era una sonrisa común, era una sonrisa diabólica. Y entonces lo supe, era el diablo. Intenté gritar, pero el sonido se quedó atrapado en mi garganta. El perro comenzó a hablar, su voz baja y gutural, como si viniera del mismo infierno. ¿Por qué te alejas, humano? ¿Acaso temes lo que no puedes ver? Sentí el terror apoderándose de cada fibra de mi ser. Quise correr, pero algo me mantenía en el lugar. No podía moverme, no podía gritar. Estaba paralizado, completamente a su merced. El perro dio otro paso y en su boca apareció algo más. No un hueso, no una pelota, sino una cabeza humana. Estaba masticándola lentamente, con una calma aterradora. Sus ojos no paraban de mirarme, y en su mirada vi la desesperación de los que ya no tienen salvación. ¿Sabes lo que he hecho, humano? He estado observando tu alma durante mucho tiempo y hoy, por fin, he venido por ti, porque tus pecados te han alcanzado, como a todos los demás. Las palabras me golpearon como un puño. El perro estaba hablando del momento exacto en que alguien cruza la línea, cuando ya no hay retorno. Yo sabía lo que había hecho en mi vida, pero en ese instante me di cuenta de que todo lo que había vivido era una condena disfrazada de libertad. De repente, sentí que el aire se volvía espeso. El olor a carne quemada me invadió las fosas nasales y el suelo debajo de mis pies comenzó a desmoronarse. Todo se distorsionó y la calle desapareció por completo, como si el tiempo se hubiera detenido. El perro se acercó más y me tocó con su pata. Al instante, todo mi cuerpo se quemó. No físicamente, sino en un nivel mucho más profundo, como si mi alma fuera arrastrada por un abismo negro, profundo y eterno. Era el mismo infierno. El perro comenzó a reír, una risa que resonó en todo mi ser, desmembrando mis pensamientos y mi voluntad. «Ya estás conmigo», susurró, mientras su cadena brillaba más intensamente. Y en ese momento entendí que todo había sido una trampa. Yo no era el único que había cruzado esa línea. Todos los que se pierden en la oscuridad, todos los que se entregan al vicio, al caos, terminan de la misma manera. El mundo se desvaneció y cuando abrí los ojos, ya no estaba en la calle. Estaba en un lugar oscuro, rodeado de sombras que me observaban, sin esperanza, sin luz. Solo estaba yo, el perro, y su sonrisa diabólica. Ahora, cada vez que salgo a la calle, escucho pasos detrás de mí. Un crujido,
como el sonido de una cadena arrastrándose sobre el suelo. Y sé que no importa cuánto corra, no hay escape, porque siempre me está esperando. Nunca pensé que un día una discusión con mi esposa sería el principio de algo tan extraño. A veces, las palabras que se dicen en el calor del momento no tienen retorno. Aquella tarde, después de semanas de tensiones no resueltas, la discusión estalló. El calor de la habitación parecía ahogarnos, y cada palabra, cada reproche, era como una flecha lanzada sin piedad. Mi esposa me gritaba, acusándome de ser distante, de no escucharla. Yo, en mi furia, respondí con igual violencia, y las palabras que salían de mi boca no eran las de un hombre racional. En medio de la tormenta de voces, tomé la decisión impulsiva de salir. «Ya me voy, no aguanto más», le grité antes de dar un portazo que resonó en todo el vecindario. La noche estaba cayendo rápidamente y el aire frío de la tarde me calaba los huesos mientras caminaba sin rumbo. Mis pensamientos estaban nublados por el enojo y el remordimiento. Sentí una necesidad urgente de estar solo, de alejarme de todo lo que me ahogaba. Caminé hasta llegar a una vieja quebrada que solía atravesar cuando era más joven, buscando un poco de paz. La quebrada estaba al borde de un pequeño bosque. El sendero era estrecho y rocoso, pero aún así me sentía atraído por la idea de encontrar consuelo en la naturaleza. A medida que me adentraba más en el lugar, la oscuridad comenzaba a envolverme, las sombras de los árboles se alargaban y el aire se volvía denso y cargado. Algo en mi interior me decía que no debía seguir, pero mis pasos eran más rápidos ahora, como si algo me empujara hacia adelante. De repente, el suelo bajo mis pies cedió ligeramente y al mirar hacia abajo vi un estrechamiento en el sendero, casi como si la tierra misma tratara de cerrarse sobre mí. Pensé que estaba en una zona peligrosa de la quebrada, pero antes de que pudiera darme la vuelta, escuché un susurro, un sonido bajo, como un suspiro, pero distinto, inquietante. Lo primero que vi fueron los ojos, unos ojos rojos brillando en la oscuridad. No era una criatura, era una figura humana, o eso parecía, en la penumbra. Mi corazón dio un salto. Retrocedí instintivamente, pero más y más ojos comenzaron a aparecer, rodeándome, mirando desde las sombras con una intensidad maliciosa. No pude moverme. Las figuras comenzaron a avanzar lentamente hacia mí. No era una ni dos, sino muchas. Eran pequeñas, delgadas, con piel grisácea y arrugada. Sus rostros eran desfigurados, con ojos desmesurados y bocas abiertas en una mueca constante. A pesar de su tamaño, me sentí completamente impotente frente a su presencia. De un momento a otro, comenzaron a susurrar palabras incomprensibles, un murmullo que me hizo estremecer. No podía entender lo que decían, pero el tono, el sonido que producían, me hacía sentir como si algo profundamente siniestro estuviera apoderándose de mi alma. Intenté retroceder, pero mis pies se sentían pesados, como si estuvieran pegados al suelo. El miedo me congeló. Las criaturas se acercaron más, sus ojos rojos brillando como llamas. Y luego, una de ellas habló, o mejor dicho, gritó: «No te vayas, no te vayas». Me sentí arrastrado por una fuerza invisible, mis piernas no respondían, y la neblina de la quebrada se espesaba, convirtiendo todo en un mar de sombras y figuras retorcidas. No sabía qué hacer, no sabía qué era real y qué no lo era. Las criaturas se reían, un sonido escalofriante que me martillaba en los oídos. Entonces, en un intento desesperado por huir, di un paso hacia atrás, pero el terreno se desplomó bajo mí. Caí al vacío, con un grito ahogado, y me encontré arrastrándome por un estrecho pasaje oscuro. Mientras caía, algo frío y húmedo me tocó la piel, como si me hubieran tocado los dedos de la muerte misma. Finalmente, cuando pensé que la caída no terminaría nunca, mi cuerpo se detuvo abruptamente. Me levanté con dificultad, temblando de frío y terror, y me encontré en un espacio completamente distinto. Estaba dentro de una cueva, o eso pensé, pero algo no estaba bien. Un resplandor rojo iluminaba las paredes,
y las criaturas que me habían perseguido me rodeaban. Pero ahora, en lugar de verse como antes, parecían más grandes. Sus ojos, más brillantes, llenos de una maldad indescriptible. Sentí que estaba atrapado en su mundo, en su territorio, y que no habría salida. ¿Ves lo que has hecho?, dijo una voz profunda, una voz que resonó en mi cabeza. Era una voz que no venía de ninguna criatura, sino de la misma quebrada, del suelo, de las rocas. Has cruzado el límite, ahora no hay retorno. El terror me recorrió como un rayo. Mis pensamientos se nublaron y una sensación de desesperación absoluta se apoderó de mí. De repente, una figura apareció frente a mí. Era una figura humana, o algo que parecía humano. Su rostro estaba cubierto por una máscara de hierro y sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. ¿Qué es esto?, logré decir, mi voz temblorosa. La figura levantó una mano y las criaturas se apartaron de su camino. Este lugar, dijo, es el castigo, el lugar donde los que no siguen el camino correcto vienen a pagar por sus decisiones. Mi mente estalló en 1000 pedazos. Comencé a comprender lo que estaba pasando. No era una simple quebrada. Había cruzado un umbral entre el mundo de los vivos y algo más. Algo que había estado esperando por mí. La discusión, mi enojo, mi impulso. Todo había sido parte de algo mucho más grande. Las criaturas se acercaron nuevamente y sentí cómo mi cuerpo se paralizaba. No eres el primero, continuó la figura, y no serás el último. Todos los que cruzan aquí, todos los que abandonan lo que deberían proteger, vienen a pagar. La desesperación se apoderó de mí y supe que no habría manera de regresar. Las sombras me rodearon y en ese momento comprendí lo peor de todo. Mi destino estaba llegando a su fin. Vivir en ese tranquilo vecindario siempre parecía sacado de un cuento de hadas. Casas bien cuidadas, jardines florecientes y vecinos amables que se saludaban con sonrisas sinceras. Pero detrás de esa fachada idílica yace una historia que me estremece cada vez que la recuerdo. Mi nombre es Laura y me mudé a esa calle hace unos meses. Desde el principio, los Johnson, mis vecinos de al lado, me parecieron personas encantadoras, siempre dispuestos a ayudar, con una sonrisa que nunca parecía llegar a sus ojos. Todo cambió una noche. Mientras regaba mis plantas en el jardín trasero, escuché susurros que provenían de la ventana de la cocina de los Johnson. Me acerqué sigilosamente y entre las cortinas apenas entreabiertas pude distinguir sombras moviéndose frenéticamente. El ambiente estaba cargado, como si el aire mismo retuviera un secreto oscuro. Intrigada y con el corazón acelerado, decidí investigar más. Durante días, observé su rutina, cada vez más convencida de que algo no estaba bien. Una tarde, mientras salía a caminar, noté un olor extraño flotando en el aire. Era un aroma dulzón y metálico, como el cobre mojado después de la lluvia. Ese olor se me quedó impregnado en la memoria, despertando recuerdos de historias que leí en mi infancia sobre crímenes espeluznantes. Una noche, con la luna llena iluminando mi camino, decidí aventurarme en el jardín trasero de los Johnson. Mi corazón latía con fuerza, mezcla de miedo y determinación. Fue entonces cuando descubrí la entrada al sótano, una puerta antigua y entreabierta que crujía al abrirse. Bajé las escaleras con cuidado, apenas iluminadas por una débil luz que se filtraba desde arriba. Lo que encontré en ese sótano me dejó sin aliento. Paredes manchadas de un rojo oscuro, herramientas filosas brillando sobre una mesa y en el centro una parrilla improvisada aún humeante. El olor acre del lugar me golpeó como un puño en el estómago y allí estaban los Johnson, de pie junto a la parrilla, con sonrisas que helaron mi sangre. Cortaban carne con precisión quirúrgica, una carne que no podía ser animal. Mis piernas temblaban mientras retrocedía lentamente, luchando por contener un grito de horror. No había lugar para dudas. Mis vecinos eran caníbales.
Corrí de vuelta a casa, con lágrimas de miedo y asco en los ojos. Sabía que debía alertar a las autoridades, pero el miedo a represalias me paralizaba. Desde entonces, cada noche, escucho ruidos extraños y gritos ahogados provenientes de la casa de al lado. Vivo con el terror de ser descubierta, mientras los Johnson continúan su macabra rutina en silencio.